En los manuales clásicos se suelen distinguir 5 estados distintos en los cuales podemos estar respecto de la verdad, más específicamente respecto de la verdad del conocimiento o verdad lógica, y son los siguientes: ignorancia, duda, opinión, certeza o error. En primer lugar está la ignorancia. Se define como la carencia de conocimiento en un sujeto capaz de conocer. Es decir, no hay ignorancia en una piedra, porque la piedra como tal no tiene la capacidad de conocer. Para que haya ignorancia, para que podamos hablar de ignorancia, debe tratarse de un sujeto capaz de conocer, con la capacidad de conocer, pero que no obstante carezca de algún conocimiento. Los manuales clásicos distinguen entre dos tipos de ignorancia. Una, que es la ignorancia de lo debido, y esta se da cuando alguien ignora o desconoce algo que debería conocer. Por ejemplo, cuando un médico ignora algo propio de la medicina, siendo así que debería saberlo porque es su deber. Y la otra es la ignorancia de lo no debido, que se da cuando alguien desconoce algo que sin embargo no está obligado a conocer, como cuando un médico desconoce cosas, por ejemplo, de arquitectura. La diferencia entre estas dos maneras de ignorancia está en que el que ignora algo que debería conocer tiene cierta culpa, cierta responsabilidad y debe hacer lo posible para salir de esa ignorancia. Mientras que el que ignora algo que de todos modos no está obligado a saber, puede perfectamente seguir ignorándolo y no pasa nada. A no ser que a pesar de ignorar un tema se ponga a hablar de ese tema, creyendo que por ser, por ejemplo, muy buen científico, puede también hablar de filosofía o de teología, porque pues evidentemente lo uno no autoriza lo otro. Ahora, ¿cuáles son las causas de la ignorancia? Los autores que hablan de este tema dicen que las causas pueden ser internas o externas. Las internas son básicamente la debilidad propia de nuestro intelecto, porque pues no tenemos un entendimiento perfecto como el de Dios, sino que tenemos un intelecto que debe ir paso a paso, analizando la realidad para ir de a poco comprendiendo la naturaleza de las cosas y siempre con la posibilidad de equivocarnos. Y lo segundo es la misma posibilidad de las cosas de ser conocidas. Esta es la segunda causa interna de la ignorancia, la posibilidad de las cosas de ser conocidas, o en otras palabras, la inteligibilidad de las cosas. Recordemos que algunos videos atrás decíamos que de las cosas podemos conocer sus formas, sus aspectos formales, o en otras palabras, lo que las cosas son, y sobre todo lo que las cosas son en acto, porque lo que son en potencia todavía no lo son, evidentemente. Por ejemplo, de un hombre que está sentado podemos decir que está sentado y la forma en que está sentado y dónde está sentado, pero aunque posiblemente luego se va a levantar y va a caminar y se va a trasladar a algún otro sitio, nada de eso lo podemos afirmar con certeza porque se trata solo de posibilidades. Y la inteligencia busca lo que las cosas son, su manera de ser, sus cualidades actuales. Ahora bien, y espero no enredarlos mucho con esto, la raíz de las cualidades actuales, de lo que las cosas actualmente son, la raíz de esas formalidades que conocemos es precisamente la forma. Y la raíz de las meras potencialidades es la materia. No se preocupe mucho ahorita por esto. Lo veremos con el favor de Dios con mayor detenimiento más adelante cuando corresponda. Lo anterior significa, entre otras cosas, que entre más cercana sea una realidad a la materia, es decir, entre más reducida
esté una realidad a lo meramente material, menos actualidad ofrece a la inteligencia, menos alimento ofrece a la inteligencia, por decirlo de alguna manera, y por ende su nivel de cognoscibilidad es menor. Por esto vemos que cuando el sujeto de estudio son los minerales, o más allá de los minerales, o mejor dicho, más hacia adentro, el científico mira el universo molecular, atómico, subatómico, en sí mismos. Lo más que podemos hacer en ese nivel es establecer mediciones, medidas cuantitativas, numéricas, descripciones matematizadas. ¿Por qué? Porque la cantidad, que es el sujeto propio de la matemática, es un accidente que depende o deriva o emerge de la materia. Por eso, en ese nivel, lo que el científico puede establecer son mediciones. Pero, en cuanto a decirnos lo que esas realidades son a un nivel cualitativo, esencial, sustancial, específico, genérico, según vimos en videos anteriores, y espero que todavía lo recuerden, el científico nos dice más bien poco, porque se trata de realidades tan sumergidas en la materialidad, en la corporeidad, que los aspectos más formales, cualitativos, se hacen muy difíciles de distinguir. Entonces, en ese nivel donde la cosa está tan unida a la materia que prácticamente se identifica con lo material, la inteligencia puede aspirar a medir, a darnos datos cuantitativos, pero poco más que eso. Ahora, lo paradójico es que nuestro intelecto no solo tiene dificultad para conocer lo que está muy cerca de la materia, sino también lo que está muy lejos de la materia, porque las realidades espirituales, es decir, completamente inmateriales, como los ángeles, Dios, o las realidades que no necesariamente existen unidas a la materia, como cuando hablamos de la substancia, de los conceptos de acto y potencia, todo eso se ubica en un nivel tan alejado de la materia que a causa de su misma, digamos, suprema inteligibilidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no se adecua con nuestro intelecto humano, porque nuestro intelecto humano está por naturaleza ordenado a conocer las esencias de las cosas materiales. Lo muy material nos ofrece poco alimento, pero lo completamente inmaterial o espiritual, pues se sale de la esfera de nuestras posibilidades. De manera entonces que nuestro intelecto tiene como una zona intermedia en la cual puede aspirar a alcanzar un conocimiento más o menos sólido. Si bajamos, nos encontramos con realidades que por su materialidad nos dificultan el conocimiento. Y si subimos, nos encontramos con realidades que por su misma espiritualidad superan en cierta forma nuestras posibilidades. Bien, eso respecto de las causas internas de la ignorancia, la debilidad de nuestro intelecto y la misma inteligibilidad de las cosas, que por un lado puede ser muy poca y por otro lado puede ser mucha. En cuanto a las causas externas de la ignorancia, los autores mencionan principalmente los errores de método, es decir, no estudiamos de la forma adecuada y por tanto ignoramos muchas cosas que pudiéramos llegar a saber si usáramos en cada caso el método correcto. Acerca de este tema del método vamos a hablar también más adelante con el favor de Dios. Sigamos con la duda. La duda se define como un estado en el cual la mente no se inclina a ninguna de las opciones por temor a equivocarse. El texto en latín dice literalmente que la mente no se inclina a ninguna de las partes de la contradicción. Y esto se entiende mejor con un ejemplo. Cuando a lo lejos veo venir a una persona y creo que es mi primo, pero no lo puedo afirmar con seguridad porque no lo veo bien todavía, puede que sea mi primo o puede que no. Lo que no puede ser es que sea mi primo y a la vez no sea mi primo, porque eso es contradictorio. El principio de no contradicción dice
que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Por lo tanto, esa persona que veo venir a lo lejos no puede a la vez ser mi primo y no ser mi primo. Una de las dos, pero no las dos al tiempo. Entonces dudo, porque no logro ver cuál de las dos opciones es la correcta. ¿Qué se debe hacer en un estado de duda? Pues tratar de salir de él, tratar de buscar cuál de las opciones es la correcta y sobre todo, no emitir un juicio sin antes haber salido de la duda. Tenemos enseguida la opinión, que es otro de los estados de la mente respecto de la verdad. Acabamos de hablar de la ignorancia y de la duda. La opinión se define como el estado de la mente que se adhiere a una de las partes de la contradicción, pero con cierta inseguridad, pues existe la posibilidad de que la opción contraria sea verdadera. Literalmente la frase en latín dice que la mente se adhiere a una parte pero teme a la otra. Por lo tanto, cuando se trata de opinión, estamos hablando de posibilidad. No hay todavía certeza. Tal vez tenemos más y mejores argumentos que la otra parte, pero reconocemos que la otra parte también presenta ciertos argumentos. Por lo tanto, aún no tenemos certeza, sino solo posibilidad. Y esta posibilidad puede ser más o menos fuerte según sean más o menos fuertes los argumentos y las razones que hayamos podido encontrar. Pero siempre, en todo caso, continúa presente la posibilidad de que la otra opción o alguna de las otras opciones, en el caso de que sean varias, sea la verdadera. Porque tal vez tiene también argumentos y aún no puedo responderlos todos de manera satisfactoria. Entonces la mente se encuentra en un estado donde se mezcla la inclinación hacia una de las partes, pero el temor, de todos modos, a estar equivocado. Y fíjense en una cosa interesante. La opinión de la que se habla aquí no es simplemente mi parecer sobre las cosas. Hoy está muy extendido entender la opinión de una manera 100% subjetiva. Mi opinión es mi parecer y punto. Y no. Resulta que la opinión es un estado de la mente en el cual hay argumentos, muchos y fuertes, es decir, se ha estudiado realmente un asunto, solo que aún no se llega a una completa certeza. Entonces, cuando hoy nos pidan nuestra opinión sobre algo, tenemos que mirar primero si en verdad tenemos una opinión o no, porque puede ser que nos pidan nuestra opinión y digamos lo primero que se nos viene a la cabeza sobre determinado asunto, a tontas y locas, como dice el dicho. Y eso es simplemente señal de irresponsabilidad y de superficialidad. Una opinión debe ser resultado de un estudio juicioso acerca de un tema. Si no, es simplemente un parecer subjetivo, la mayoría de las veces sin ningún fundamento real. ¿Cuántas personas de las que dan su opinión en las redes sociales realmente tienen una opinión o están simplemente poniendo en evidencia su superficialidad? Sigue el error. Se define como el estado de la mente en el cual se toma lo falso como si fuera verdadero o viceversa. Aristóteles decía que la verdad consiste en decir que es lo que es y en decir que no es, pues lo que no es. Tan sencillo como eso. Por lo tanto, el error se da cuando decimos que es lo que no es o cuando decimos que no es lo que es. Parece un juego de palabras, pero así es. En el error, entonces, realizamos una afirmación equivocada. Nos decidimos firmemente por una de las opciones, pero nos equivocamos. Estamos subjetivamente hablando muy seguros, pero objetivamente hablando estamos muy equivocados. ¿Y cuáles son las causas del error? Es decir, ¿qué causa que nos equivoquemos? Aquí también las causas pueden ser internas o externas. Las internas son varias. La ignorancia, en primer lugar, por supuesto.
Resulta que desconocemos algo y sin embargo nos lanzamos a hacer afirmaciones. Otra causa son los prejuicios, que son aquellas opiniones apresuradas sin fundamento que no hemos analizado, sino que las recibimos del medio ambiente, por decirlo de alguna manera, del medio ambiente en el que nos movemos, y las aceptamos como ciertas, sin ningún tipo de crítica. También en tercer lugar están los afectos desordenados de la voluntad y las pasiones. Esto es tristemente demasiado común. Nos autoengañamos porque queremos, porque nuestras malas costumbres nos llevan a tener una mirada errada sobre la realidad para poder seguir con nuestro estilo de vida. Es el ejemplo del ateo que jamás ha estudiado el tema, pero afirma que Dios no existe simplemente para poder seguir pecando con tranquilidad de conciencia. De esto hablaremos más adelante en psicología. En cuarto lugar está la precipitación. Sucede cuando nos dejamos llevar por los afanes y no estudiamos un asunto juiciosamente. Nos apresuramos a extraer conclusiones y frecuentemente nos equivocamos. Y finalmente, la pereza y la negligencia, cuando realmente no hemos puesto empeño en estudiar un tema con la debida profundidad y aún así nos ponemos a emitir juicios y a opinar sin ton ni son. Muy frecuente hoy en día también en el mundo de las redes sociales. Les cuento una anécdota. Cierto día en Twitter, hablando con un fulano sobre la Inquisición, el sujeto estaba lanzando 10.000 acusaciones. Lo escuché con paciencia y al final le pregunté qué libros había leído sobre el tema y de dónde estaba sacando los datos que le permitían hacer todas esas acusaciones. Pues bien, aquí sigo esperando su respuesta. Evidentemente, nunca en su vida había tenido en sus manos un libro de historia de la Inquisición. Perezosos mentales de ese tipo que opinan en tono de doctores hay demasiados hoy en día. Y las causas externas del error pues son fundamentalmente dos: un mal método y malos profesores, ya sean malos por ignorancia de lo debido, lo que los convierte en maestros deficientes, o malos por malicia, como ocurre en muchos catedráticos que usan el prestigio de su cátedra para difundir ideologías sin ningún sustento real, como también pasa hoy con demasiada frecuencia, lastimosamente. Y finalmente, el estado de certeza. Se define como un estado de la mente en el cual ésta se adhiere firmemente a una de las partes de la contradicción sin ningún temor de estar equivocada. Y aunque se trata de un estado subjetivo, no obstante es un estado producido por la evidencia inteligible que se encuentra en las cosas cuando se les estudia juiciosamente y con el método adecuado. Este asunto de la certeza es supremamente importante, se relaciona de manera central con la verdad, con el conocimiento. De hecho, muchos filósofos y muchas corrientes de filosofía a lo largo de la historia han negado que la inteligencia humana pueda alcanzar ese estado de certeza, que es el conocimiento. Hablo de los agnósticos, los escépticos, los relativistas en todas sus distintas formas y variantes. Todos ellos, de una u otra forma, atacan la posibilidad de que la inteligencia humana pueda conocer la realidad con certeza, es decir, conocer la verdad. Tendremos oportunidad de hablar de esto en más de una ocasión, por tanto, dejamos hasta aquí por hoy.